PF Sport en radio. Muy bien, ya estamos aquí para el desarrollo de nuestra programación. Hay mucha información para compartir con todos ustedes de lo ocurrido el fin de semana y por sobre todo, siempre arrancamos también saludando a todos nuestros seguidores a lo largo y ancho del país, a todos nuestros seguidores que están en el exterior. Estamos muy contentos en ese punto, teniendo siempre la referencia de todos los sanlorenzanos esparcidos a lo largo y ancho del país, que cada día se van sumando a nuestra programación diaria, a nuestra cobertura que realizamos también cada fin de semana, y el seguimiento que nos hacen también los sanlorenzanos esparcidos por todo el mundo, ya que nos manifestaban precisamente la muy alta calidad de la transmisión a través de la aplicación, la app de Radio PF Sport, por un lado, que facilita enormemente, independientemente del lugar y en donde uno se encuentre, para poder tener toda la información y también estar acompañando la cobertura del fútbol sanlorenzano. Y por otro lado también el seguimiento y la suma de seguidores. Estamos llegando a los 30.000 seguidores en nuestra página en Facebook, en Twitter, en Instagram y a través de otras plataformas sociales. A veces me cuesta un poco difícil mencionar todos. Estamos en 10 plataformas sociales. 4 de ellas muy poco conocidas en nuestro país, pero con amplia repercusión en Europa, en los Estados Unidos. Entonces también estamos en eso. Ya en un momento dado tenemos nuestro blog PF Sport, de algo que no lo saben aquí. Tenemos una Tumblr, estamos también en, voy a fijarme un poquito, son varias las páginas sociales en las cuales estamos, independientemente de Facebook, de Twitter e Instagram, que es lo más popular en nuestro país, hay que decirlo eso, en Paraguay, por sobre todo Facebook por delante de lo demás, pero después viene Instagram, Twitter también. Pero también nosotros tenemos nuestro propio canal en YouTube, a través de la cual se emite también nuestra programación. En Tumblr, después nuestra página web radiopfsport.com. Bueno, una serie de plataformas sociales en las cuales estamos, y nos alegra que de a poco vamos descubriendo que también en esas plataformas sociales que no son tan populares en Paraguay, pero sí en Europa y en los Estados Unidos, se van sumando sanlorenzanos, porque eso es lo que más nos interesa a nosotros, el seguimiento de los sanlorenzanos independientemente de en qué lugar se encuentre, y vamos sumando seguidores a través de las distintas plataformas sociales. Son 10 plataformas sociales en las cuales publicamos diariamente todo lo que hacemos, emitimos nuestra programación diaria también en todas ellas, y nos pone contento eso, el de ir sumando seguidores. Bienvenido, profesor Blas Romero. Mi saludo para todos, Pablo. Te invito a un rico tereré, Pablo. Bien, estamos una temperatura que orilla los 40 grados. 40 grados, Sí, señor. Sol radiante, y pronostica casi toda esta semana calor, calor y calor. Pero bueno, estamos contentos. Ayer vimos un partidazo del Rayadito. Vamos a comenzar hablando del Rayadito. Del Rayadito. Vamos a ponernos de buen humor. De buen humor, en donde hace rato tuvimos ayer con el relato de Javier Benítez, en donde coincidimos en una situación donde el Sportivo San Lorenzo jugó un excelente partido. Y desglosando todo esto, vamos a ir los titulares en ese sentido. La selección sub-17 mundial que se juega en Brasil debuta hoy también. Debuta hoy. Debuta hoy. Hoy justamente debuta. Juega con México. Con México. Vamos a ver qué hace nuestro seleccionador discutido también. Morínigo. Morínigo. Ojalá que le vaya bien, porque sí, tiene excelentes jugadores que inclusive ya han jugado en primera división, sí, en esta categoría. Con mucho roce. Con mucho roce. Después tenemos ya la página oficial de la APF, en donde ya está totalmente confirmado los partidos ante Bulgaria, el fecha 14. FIFA. Estamos hablando de fecha FIFA, bien lo dijiste, 14 con Bulgaria y el 19 con Arabia Saudí. Están todos enojados. ¿Quién está enojado? Los colegas. ¿Y? ¿Por?
fecha FIFA ante dos selecciones medio pelo, dice, y encima se para el campeonato. Se para el campeonato. Ahí es donde hay una situación en donde la mayoría no está de acuerdo, pero conociéndolo a nuestro presidente de la APF... Y la mayoría de los jugadores que forman parte, al menos de los que formaron parte de la selección anterior, eran todos jugadores de afuera. Era todo. Y este último amistoso se fueron 5 jugadores locales. Sí, pero ¿de qué equipo? Libertad. De Libertad no se fue. De Libertad se fueron 2. ¿Dos? Sí, Matías, el Pero que es Libertad lateral se enojó izquierdo. también porque se paró el campeonato. la vez No, por pasada. eso, se fue el arquero que es Martínez de General Díaz y otro jugador. De Libertad se fue 2. Dos. De Y- Cerro no se fue ni uno, de pero- Olimpia no se fue ni uno. No se fue. Y esa Fíjate. es la especulación que uno De Guaraní tampoco no se fue. da a Ah, no, se fue Morel. se fue Morel, Morel. el mediocampista, Sí, justamente. Morel. Pero son 2 3 clubes. Sí. ¿Y el resto? Pero bueno, son situaciones que no hay que dejar de plaguearse porque se para al... Es una imposición de la FIFA eso. Y sí, para dar atención A la hacia selección. a los seleccionados en Sí. este caso. Pero No, Eh, no es precisamente la APF. no, por eso. De repente, hay muchas situaciones que la gente de repente no se percata. Y bueno, errores que se cometen pero en la APF. Argentina, por ejemplo, no paran el campeonato, Pablo. Se sigue jugando. Ah, entonces no hay imposición FIFA como dice. Por eso te digo, en Argentina no para el campeonato. A no ser que allá se está jugando 2 campeonatos también, Sí. como acá. De repente la Copa Paraguay aquí no para también cuando hay fecha FIFA. Se juega en la semana. Sí, pero Copa Paraguay no se juega con los equipos titulares. Sí, Al totalmente. menos lo que los equipos No tiene ese arrastre como la división primera, por ejemplo. de Copa Paraguay, Es una situación aparte también. para que ni... Pero después está la intermedia que está candente. A partir de mañana podemos ahondar un poquito más ahí, profe. Hay un solo puntero que tiene protestas, 3 protestas en contra. Rechazado. Rechazado. Ya está, se resolvió. ¿Cuándo fue eso, Pablo? Ya salió toda la resolución. Sí, Nos pues ya, corre. ya había salido una Y resolución. volvió a salir otro. Bueno, me callo. Vamos a ver. Rudy Ñu fue el último en presentar. Sí. Se rechazó. Yo tengo la copia del comunicado de la APF que salió en agosto, donde decía ese comunicado que se recuerda a todos los clubes, sea cual sea la liga o el campeonato que esté compitiendo, pero que esté vinculado con la APF. Sí. Con eso significa primera, intermedia. Sí, todos sabían de primera esa B, primera resolución. C. Todos sabían, recibieron la... Sí. Pero después eso, hubo la apelación. Bueno, y te comento cuál es el argumento. En ese comunicado decía APF que el reglamento 5, inciso 3, algo así era, es de aplicación obligatoria, sin corrección, sin cambio en ninguna entidad afiliada a la APF. Es decir, ya sea federación, UFI, liga, todos se rigen sin cambio alguno. Pero salió el 16 de agosto eso, cuando todos los campeonatos ya se jugaron más de la mitad. Y algunos campeonatos que ya finalizaron. En caso de la mayoría de los campeonatos de liga ya finalizaron a esa altura. Estábamos ya prácticamente esperando el inicio de la Interliga en la mayoría de los departamentos. Y entonces era el momento en que los jugadores migran a diferentes Sí, campeonatos. por supuesto, buscando también Sí. alguna parte económica, sí. porque algunos Bueno. viven de esto. La APF retrocedió, dio un retroceso en relación a ese, porque se le dijo y le plantearon todos los clubes, especialmente de intermedia, donde vino una avalancha de protestas, intermedia, primera B, primera C, se llenaron de protestas en base a ese artículo. Porque la mayoría de los clubes se refuerzan después de la segunda rueda que normalmente da ahí a la altura del mes de agosto. Sí, sí. Sí.
Y se comprobó una cadena de jugadores en diferentes clubes con más de 3 fichajes. Y se le dijo a APF, pero vos sacaste el 16 de agosto esa ordenanza cuando ya nosotros hemos concretado todo y habilitado por APF todos los jugadores. Porque APF tendría que haber rechazado entonces en ese caso. Y ese es el argumento por la cual por este año no corre ese reglamento. Pero a partir del proceder 1 de enero entra en plena vigencia, al menos lo último que se dio. Y echa la aclaración porque ya nadie habla de la protesta, sinceramente, porque... No, el último que presentó fue Rubio Ñu contra Guaireña, contra José Valiente. José Valiente es San Lorenzano, ¿Sí? el que estaba en Libertad. Es el que está en Guaireña ahora. Ahí, no sé si es San Lorenzano. Sí, no, San Lorenzano, acá jugaba en Deportivo Tayo Zapel. Ya. Ahí se formó y ahí se fue a Libertad. Sí, sí. Y bueno, se rechazó la protesta de Rubio Ñu y quedó firme de que a partir del 1 de enero entra en vigencia esa medida. Perfecto. Perdió ayer la sub-15, 3-0. Dame tiempo, un ratito vamos a ir hablando de eso también. PF Sport en radio. El concejal Alfredo Lescano les invita a todos a que pensemos, diseñemos y pongamos en prácticas acciones que nos lleven a tener una ciudad mejor. Concejal Alfredo Lescano avanza con la gente. San Lorenzo avanza con el concejal Alfredo Lescano. Perrina SRL. Ventas al por mayor y menor de varillas, ángulos, planchuelas, hierros, chapas, caños, alambres, artículos de ferretería en general. Perrina SRL. Ruta San Lorenzo Luque. Perrina SRL. Embragues y frenos Universal. Rectificación de tambor y disco de freno. Reacondicionamiento de disco y plato de presión. Remachado y cementado de zapata. Trabajo rápido. Retiramos y entregamos en el día. Embragues y frenos Universal. Porvenir Sur, casi ruta 2, kilómetro 14 y medio. En San Lorenzo. Teléfono 021 575 988 y el 0981 66 46 96. Embragues y frenos Universal. Romer, Centro de Enseñanza y Entrenamiento Deportivo. Kinesiología, fisioterapia, rehabilitación deportiva, neurológica, traumatología, vendaje neuromuscular, artrosis, artritis, trabajo funcional, trabajo diferencial, video análisis deportivos, Zumba. Romer, Centro de Enseñanza y Entrenamiento Deportivo. Avenida Manuel Ortiz Guerrero, casi Campo Jordán, Ruta San Lorenzo Ñembe. PF Sport Producciones. Teléfono 0981-269-715. Es una realización de PF Sport Producciones. PF Sport en radio. Bien, profe, lo que pasó ayer en el estadio Gunter Vogel. Ayer vimos un partidazo donde dos equipos comprometidos en la zona del descenso, en este caso el local Deportivo San Lorenzo, se enfrentaba. Renunció el técnico de Santaní, profe. Y estaba previsto porque sí. Este año no sé cuántos técnicos ya llevó el Deportivo Santaní. El último que tuvo antes de Cara era Pedro Saravia. Que también renunció, supuestamente renunció, pero sabemos por qué. Y fue un lindo partido en donde ya damos la formación del Deportivo San Lorenzo porque la gente quiere saber quién juega. Y bien por Orteman en jugarse ya y mantener el equipo. Ha hecho estos 3 últimos partidos, ha hecho un solo cambio con relación con los 3 partidos que ha jugado. Y esta vez todos reclamamos justamente en nuestra programación de la semana, Paolo, de mantener y jugar con un centro delantero en donde al uruguayo retrasarle un poquitito más, que él iba a tener más chance por su pegada, por su potencia, y así fue. No nos equivocamos en ese sentido, en donde Carlos
González Osuna había reemplazado justamente con el partido anterior contra Cerro, estamos hablando, en reemplazo de Alex Cáceres, y le dio mucha potencia, mucha eficacia ofensiva, en donde en el primer tiempo fue un partidazo de ida y vuelta. Y bueno, un podio especial a Wilson Quiñones. Un arquerazo, la verdad que si no lo tenía Deportivo San Lorenzo a Wilson Quiñones, yo creo que estaríamos hablando de otra cosa. Como siempre, el equipo jugó con Wilson Quiñones, Rodi Ferreira por derecha, los centrales Neri Vareiro con Luis Cáceres, por izquierda Mario Tazú, Derlis Merel, el juvenil, por derecha, los dos volantes Orlando Gallardo con Ignacio Miño, por izquierda Cristian Paredes, y arriba el uruguayo Fernández con Carlos González. Ese fue el equipo titular, Paolo, que a todos les gustó, porque se tuvo dos delanteros centro. Y yo siempre digo, cuando vos tenés dos jugadores de área, cuando vienen los centros necesita que alguien esté ahí. ¿Cómo sucedió ayer? Centro de borde por derecha, se distraen los centrales del adversario, va con los centros delanteros y aparece por detrás Cristian Paredes, que es un jugadorazo. Es un jugador que hemos pedido siempre que esté en el siempre equipo. También pedimos, porque llega bien por su pegada. No, y porque rindió siempre. Y rindió siempre todas las veces que entró, rindió alto. entró. Muchas veces no encontrábamos una explicación para poder entender por qué no estaba ahí. Y ayer nos dio justamente esa alegría él, con un golazo. Y el tercer gol vino casi igual al primero. Desborde por derecha, en donde participó justamente el uruguayo. Le dio solo a Rodi Ferreira. El centro al segundo palo, ¿quién aparece? Alex Cáceres, en su puesto habitual de volante por izquierda. En ese interín, Paolo, ya estaba jugando de nuevo con dos centros delanteros centros. Pero vamos a ir por partes. En el primer tiempo, en donde hubo esos dos jugadores de área, San Lorenzo fue en zona ofensiva muy importante, desborde especialmente por zona derecha, donde Rodi Ferreira hizo un partidazo. Del Merele también jugó bastante bien, el chico de la juvenil, y fue partido de ida y vuelta, en donde también tocó Mario Jara en sacarle, por ejemplo, a un jugador juvenil, en este caso Arévalo, y lo mete a un jugador de área como lo fue el Memo Beltrán. Ahí sí tuvimos algunos problemas, algunos inconvenientes, Paolo, para poder sacar especialmente los rubros aéreos, en donde llovía también, y Wilson Quiñones tuvo participación importante. Y todos hablan de la tajada que a 3 metros lo fusiló prácticamente Pita, y el famoso de la posición de Dios, como lo llamaban Maradona, saca las manos y de hecho que se arrodilla y le fusilan, se fue por la mano derecha, palo y afuera. De ese yo creo que nadie nos vamos a olvidar. Y así transcurrió este primer tiempo, en donde en el relato parecía que jugamos 10 minutos, pero ya eran 45 minutos, Pablo, y terminaba el partido. En ese interín, San Lorenzo estaba ganando 1-0. Ahora, hay un detalle, profe. Arrancó la segunda etapa, el primer cambio. Objetamos por un lado, para mí, desde mi punto de vista. Pero finalmente, eso es lo que hace siempre Alex Cáceres. La mayoría de los partidos nos rinde, pero en los partidos decisivos te llega a marcar. Te explico un poquitito lo de Alex Cáceres. Ya. Sergio Orteman decide sacarle a Carlos González Osuna y juega nuevamente con Alex Cáceres en punta con Sebastián Fernández. Ahí perdimos mucho tiempo, ahí se equivocó. No, yo no estoy objetando el cambio. Sí, Alex Cáceres, inclusive con Javier, decíamos que podía haber entrado justamente, pero en la zona donde él conoce, donde él maneja bastante bien, que es volante por fuera, y especialmente por izquierda, que él ha jugado toda la vida ahí, y conoce esa zona, lo maneja bastante bien, tiene de borde, de repente entra a diagonal, da pase, inclusive, como ayer llega muy bien en el segundo palo para poder completar el tercer gol.
ahí no digamos que se equivocó, se jugó Orteman en el sentido de que nuevamente jugamos con un delantero, con Sebastián Fernández, y un poco más atrasado Alex Cáceres. Te acordarás que así se inició contra Cerro Porteño. Sí. Así se inició. Así. Y no tuvimos peso ofensivo. No tuvimos. Sí, se sintió ese debilitamiento de la delantera justamente. Y Deportivo Santaní dominio completo en ese interín de casi 20 minutos de juego. Hay que decirlo eso. En donde no hubo una buena lectura en ese sentido. Hay que resaltar estos pequeños detalles. A veces la victoria nos hace olvidar de los errores que se cometen, pero se está en un proceso bastante delicado, bastante difícil, en la búsqueda de la permanencia, y en donde vamos a ir enfrentando a equipos cada vez más duros, más difíciles. Entonces hay que ensamblar cada una de las líneas de una manera que se pueda revertir las situaciones que se dan. Y yo siempre digo que los partidos son momentos que uno puede aprovechar, o de lo contrario te aprovechan. Y ayer, si no fuera por Wilson Quiñones, Paolo, también eso hay que destacar, justamente. No, si no fuera en ese cambio que hubo, en donde de cualquier lado llovía ya pelota aérea y donde ganaban casi todos los jugadores del Deportivo Santaní. Al Santaní. debilitarse la delantera del Rayadito, se empezó a producir claro, el ataque masivo. Inclusive los centrales jugaban tranquilos. Pues ya no se preocupaban. Pues. No había ya una marca fija en donde podían haber hecho los Maximiliano Pereira. Que era justamente lo que Carlos González Osuna estaba haciendo, lo retenía a la línea defensiva de Santaní justamente dentro de su área. Y estaba jugando bastante bien. Yo lo vi cansado. Inclusive ameritaba el cambio. Pero hagamos hombre por hombre y seguir jugando de la misma manera. Pienso yo que por la desesperación misma, también a lo mejor Sergio Orteman, que de querer resguardar, ya en ese momento estaba ganando el Deportivo San Lorenzo por 2-1. Y tuvo esa idea, ese cambio que no le resultó. Y se fue con todo. Y tuvimos ahí a un gran portero y al amigo también de Wilson. ¿Quién es el amigo de Wilson? El palo. Hay mucha pelota en el palo, alguno fue afuera, otro le devolvió al mismo Wilson Quiñón del palo, y la tajada preponderante que tuvo, lo que tuvimos en la cancha, no nos sorprende porque siempre ha rendido este buen jugador, este porterazo que tiene el Deportivo San Lorenzo, pero en ese interín de San Lorenzo, el Deportivo San lo tuvo de mala traer al Deportivo San Lorenzo. Por suerte, tuvo una buena lectura Sergio Orteman ya después del empate, Pablo, sí. Y se fue con todo, y podía haber sido inclusive el tercero en varias ocasiones del equipo visitante. Perdíamos por todos lados en las pelotas aéreas. Te recordarás que cabeceaban ahí a 2-3 metros, uno se fue por el palo, otro tuvo la intervención de Wilson Quiñones, pero la lectura excelente de Sergio Orteman de volver nuevamente, de poner un centro delantero fijo. Entró Adrián Fernández, justamente lo sacan al juvenil, Alex Cáceres baja en su posición natural de volante por izquierda, y ahí se ordenó todo. Ahí se ordenó todo. Sergio Orteman, en ese sentido, hay que también, así como lo estamos diciendo que no le resultó el cambio de mandarle a Alex Cáceres más arriba, también tuvo una buena lectura de corregir rápidamente, y lógicamente ya el resultado está a la vista, Paolo. Sí, porque el equipo estaba rindiendo alto, estaba para ganar realmente ese partido, y después ese cambio. Recordemos que este cambio ya fue a partir del empate, sí, que corrigió Orteman, sí. Y corrigió, y bastante bien. En un momento también, por la desesperación, por el fanatismo que tiene uno, nosotros estábamos con Javier relatando, preguntábamos siempre por Ángel Benítez. ¿Por qué? Porque en el rubro aéreo no pudimos ganar ayer los centros que llovían de izquierda a derecha, del medio, y no estuvo en su mejor momento Neri también ayer, Neri Vareiro, y se las arregló bastante bien Luis Cáceres, que estaba muy cansado, y de hecho también entró ya Fidencio, estaba luego de la cancha Pito, el Memo, y muchos jugadores de mucha experiencia, de envergadura importante, ganaban por arriba. Y en algunas intuiciones también de Wilson Quiñones también opacaba los ataques del equipo visitante. Y por suerte salió todo bien.
San Lorenzo tenía que ganar ese partido, ganó, y seguramente ya vamos a ir hablando contigo sobre el tema del promedio, que San Lorenzo hasta aquí, hoy y el próximo partido, inclusive no va a entrar en zona del descenso. PF Sport en radio. El concejal Alfredo Lescano les invita a todos a que pensemos, diseñemos y pongamos en prácticas acciones que nos lleven a tener una ciudad mejor. Concejal Alfredo Lescano avanza con la gente. San Lorenzo avanza con el concejal Alfredo Lescano. Perrina SRL. Ventas al por mayor y menor de varillas, ángulos, planchuelas, hierros, chapas, caños, alambres, artículos de ferretería en general. Perrina SRL. Ruta San Lorenzo Luque. Perrina SRL. Embragues y frenos Universal. Rectificación de tambor y disco de freno. Reacondicionamiento de disco y plato de presión. Remachado y cementado de zapata. Trabajo rápido. Retiramos y entregamos en el día. Embragues y frenos Universal. Porvenir Sur, casi ruta 2, kilómetro 14 y medio. En San Lorenzo. Teléfono 021 575 988 y el 0981 66 46 96. Embragues y frenos Universal. Romer, Centro de Enseñanza y Entrenamiento Deportivo. Kinesiología, fisioterapia, rehabilitación deportiva, neurológica, traumatología, vendaje neuromuscular, artrosis, artritis, trabajo funcional, trabajo diferencial, video análisis deportivos, Zumba. Romer, Centro de Enseñanza y Entrenamiento Deportivo. Avenida Manuel Ortiz Guerrero, casi Campo Jordán, Ruta San Lorenzo Ñembe. PF Sport Producciones. Teléfono 0981-269-715. Es una realización de PF Sport Producciones. PF Sport en radio. Muy bien. El caso de Miño, ¿qué me puede comentar, profe? El rendimiento de Miño. Mucho más de lo que fue contra Cerro Porteño. Ayer lo acompañó bastante bien a Orlando Gallardo, y un jugador rápido que es bueno con los pies, y ayer coparon entre los dos el medio sector del campo de juego en el Monterrey. Factor fundamental estos dos jugadores, en donde... ¿Cómo se plantearon los cambios, profe? Entró Alex Cáceres por Carlos Osuna, sí. Sí, y después Orué por... Orué entró por Cristian Paredes. Por Cristian Paredes. Sí. Y ya lo último, era el cambio en ese momento. Estaba muy cansado también Cristian Paredes. Corrió mucho. Y ayer el calor intenso, no se notó casi por el buen juego, por el dinamismo que hubo dentro. No sé si estará de acuerdo conmigo, en donde casi 40 grados y ambos equipos corrían, pero se jugaba a puntos. 40 donde nosotros estábamos, 45 en la cancha. Pero se estaban jugando puntos importantísimos. Entonces, Santaní jugaba su último partido decisivo. Última chance, Era su última chance. En este momento Santaní ya está condenado. Sí. Para el segundo cambio es justamente lo que la mayoría de los que estamos, inclusive los aficionados, gritaban, que cambia al juvenil. No es porque estaba jugando mal. Yo siempre digo que a veces... No, en la segunda etapa a mí no me gustó. No, pero te acordarás que la última jugada que ya se ordenó el cambio, hizo una jugada espectacular por el lado derecho, en donde estuvo entre penal y no, ahí se quita del área, en donde fue una jugada importante del juvenil Meireles. Pero me refiero, amén de lo que pueda hacer este juvenil, necesitamos ya en ese interín del partido jugadores de mucha experiencia, de mucha clase, y ahí nosotros reclamábamos por Ángel Benítez. ¿Por qué? Porque juega bien en el medio sector, lo conoce bastante bien lo podía ayudar también ahí a Miño y a Orlando Gallardo, y lógicamente en las pelotas paradas, un plus importante que tiene Benítez es justamente de ser un buen cabeceador, que en ese momento estábamos perdiendo todas. Y bueno, pero
decide sacarlo a Paredes y lo mete a Orué, que hasta ahora no rinde. Ayer no hizo nada, erró 2 pases de seguido, uno casi fue gol justamente del Deportivo Santaní. Opaca decisión de Orué, Derlis. Por eso me parece, justamente lo que yo estaba pensando, hubiera sido mucho mejor que entre Ángel Benítez ahí que lo metan a Orué. Sí, porque en ese momento Sí. El equipo del Deportivo San Lorenzo se volvió todo chico. Alcáceres, Miño, Gallardo, mismo el uruguayo Sebastián, que también no es de envergadura física alta, sino son jugadores chiquitos de potencia de otra característica. Y Neri, que Vareiro, que no andaba bien, estaba dubitativo, bien podía haber ayudado Ángel Benítez. Lo que todos gritaban, lo que todos reclamaban, lo que todos de repente objetaban. Y bueno, un enano metió el tercer gol y ganamos y está todo el mundo feliz ahora. Pero eso se después sucedió porque Sí. Orteman se dio cuenta de eso, que a lo mejor en ese cambio, escucha, estoy errando este cambio, y corrige. ¿Por qué? Porque ya empató Santaní Sí. y se iba yendo, seguía atajando Wilson Quillones, seguía los embates por el palo, entonces recapacitó y rápido, y se volvió como al principio, 4-4-2. Un centro Escuchamos lo que decía Sergio Orteman en conferencia, ¿te parece? muy bien. Vamos a irnos a la conferencia de prensa finalizado el partido. Lo que decía Sergio Orteman en conferencia de prensa. Se puede hacer la conferencia de la victoria un partido con el otro de la victoria. Es un objetivo importante, jugar al nivel, jugar que nos puso las cosas muy complicadas, supimos jugar de entrada al partido y sabiendo que ellos después con 2 puntas fuertes no supimos cómo sacarle ventaja a eso nosotros y fuimos mucho al duelo también nosotros contra ellos, cuando 2 jugadores muy fuertes, pero ahí nos hacen ese gol que, bueno, que nos dio un poco de inseguridad, que es normal, y nos empatan también por correr de inseguridad, ¿no? por no perderlo, por tratar de aguantarlo, teníamos poca circulación de pelota, lo intentábamos hacer, tratamos ya por el lateral, pero a veces dudábamos mucho, hasta que bueno, al final después me parece que cuando nos empatan nos tranquilizamos de vuelta y fuimos el equipo en los primeros 20 minutos. ¿No? ¿Te gustó cómo jugó el equipo? Sí, realmente creo que hicieron un gran sacrificio a la hora de tener la pelota, a la hora de presionar, capaz teníamos desventajas físicas a la hora del peso, de los tamaños, y fuimos inteligentes en siempre intentar por abajo, porque en el duelo obviamente físico nos aparte con ellos. Porque cuando sale Osuna, San Lorenzo ahí te muestra que hay fuerza arriba. Sí, Carlos estaba cansado, hacía tiempo que no jugaba y ya se notaba en el primer tiempo que no estaba pisando el área, estaba costando pisar el área, estaba botando la pelota, entonces bueno, decidimos modificar el penal, que está acostumbrado a jugar en esa situación, pero más que aguantar arriba, nosotros no teníamos la paciencia para de atrás poder crear los espacios y poder hacerlo, lo que hicimos al final del partido. Profe, este partido era más que clave. En algún momento del partido, como vos ya mencionaste, estaba 2-2. ¿Te llegaste a poner nervioso en ese momento, profe? Nervioso creo que estoy siempre, o ansioso, ¿no? Pero creo que es parte de vivirlo, ¿no? Pero por momentos, estaba nervioso por lo que era el resultado, no por lo que era como el equipo se estaba moviendo en el campo, porque el equipo se estaba moviendo muy bien, eso no me ponía nervioso en ese sentido, pero sí obviamente que el empate, por cómo estábamos jugando, la parte del principio. ¿Qué sentiste cuando marca el ser el tercero, profe? Ahí se festejó con todo. ¿Y cuándo vale esta victoria? Y vale muchísimo, primero porque bueno, ganamos a un rival directo, hoy en día pasamos a nuestro rival que ha salido con nosotros, también que es importante, que siempre lo corrimos atrás, hoy en día lo estamos pasando, entonces bueno, nos da mucha tranquilidad de seguir por el mismo camino y bueno, ahora tener 3 días para recuperar, por suerte terminaron todos bien los jugadores sin ninguna molestia o sin ningún golpe importante, salvo el corte de Neri, que el doctor ya explicó que no es nada, y tratar de recuperar, ver cambiar cómo se mueve, cómo juega y tratar de poner los mejores jugadores que tienen altura para poder jugar. Por sobre todo, profe, inteligencia en los cambios, digo esto porque mencionaba el caso de Osuna, metiste un gol más fresco, más rápido, como el caso de Ale, que terminó metiendo gol atropellando. ¿Te parece que allí también fue muy importante el tema de mover esas piezas? La verdad es que nos recuperó en funciones, tanto de media punta,
punta, puede jugar de extremo también, entonces cuando nosotros tenemos la valentía y empezamos a jugar, empezamos a tirar la pelota, nos tiramos espacio para ganar. Creo que el gol fue claro de ir de un lado al otro, y Rodri meterle una pelota muy excelente y Gary llegando con tiempo y distancia a donde se entrena y a donde se siente fuerte también. ¿Qué momento yo también ingresa a Uruguay, ahí se complementó, profe, y tuvo una fuerza en el medio sector también del reto? Obviamente que Niño y Orlando son más patrulladores, más de pedirla de mucha movilidad, darles un poco mucha experiencia, que saben manejar los tiempos, obviamente que ellos saben jugar directamente con Vite, con Beltrán, darles sobre saben cómo posicionarse, saben cómo ganar ese duelo, y a la hora de recibir la pelota tener esa tranquilidad y esa pausa de poder jugar con el compañero y bueno, lo importante es cuando un Mirando Banca tenés el eliminar al jugador, profe, y tenés quién puede ayudar a tener la solución de muchas de la banca también. Nosotros tratamos de elegir el banco suplente con la característica de que vamos a enfrentar y cuáles son las variantes que tenemos en el equipo inicial. Y obviamente que ahora todos tienen la misma idea, diferentes características, a veces se complica ese jugador siempre está preparado, a veces obviamente te sale mejor, a veces el equipo no está bien y el que entra está mejor que el equipo, pero si el entorno del equipo no le ayuda, muchas veces hay algunos jugadores que son importantes para nosotros. Nosotros el equipo depende y hay las virtudes individuales se ¿Convencido de la permanencia, profe? Sí, siempre convencido de que va a ser bueno, de que lo vamos a dar batalla, de que lo vamos a pelear, de que vamos a jugar para desarrollar eso pueda darse en primera completa. Bien, lo que decía Sergio Orteman en conferencia de prensa al finalizar el partido. Estadística, profe, tenemos el jueves. El jueves ya viene dos partidos seguidos. Y San Lorenzo tiene que ir al Deportivo Capiatá. El jueves va 20 horas ante el Deportivo Capiatá en el Erico Galeano. Y el domingo, de vuelta, ya juega de local ante Guaraní. De esa manera está planteado lo que va la semana. Totalmente programado. Y lo bueno, el triunfo de ayer tan importante, Paolo, contra el Deportivo Santaní, que inclusive perdiendo contra el Deportivo Capiatá no va a caer en zona de descenso. Deportivo Capiatá que en esta fecha perdió y volvió a caer en zona de descenso. Volvió a caer. Contra General Díaz, un rival directo. General Díaz, un equipo con problemas económicos, pero que juega bien. Le ganó 3-1. Indiscutible justamente la victoria de General Díaz, en donde le pasó por encima a Capiatá. Sí. Y te decía con relación al promedio que San Lorenzo, perdiendo inclusive ese partido, no va a caer en zona de descenso. Te estoy mencionando eso. Esta victoria contra el Deportivo Santaní fue demasiado importante, porque te da esa tregua de ir a trabajar tranquilo. La presión va a ser totalmente del Deportivo Capiatá, y bien lo puede aprovechar tranquilamente el Deportivo San Lorenzo. Y ganando prácticamente va a ir a 1.200 y algo de promedio, que prácticamente le va a faltar después un partido para lograr la permanencia. Dos cosas va a lograr con eso. Dos cosas. No, uno nomás. En este momento, con esta victoria, San Lorenzo está en zona de sudamericana. Sí, pero hablemos primeramente de la permanencia. Pero vamos a ir hablando de los dos, porque los dos vienen uniditos. Si se salva San Lorenzo, va a participar en Copa Internacional. Yo lo afirmo, Paulo, porque así te dicen los números. Así te dicen los números. Deportivo Capiatá, que está cerca también del puntaje. El otro Santaní, que está muy abajo. Prácticamente dos equipos ya no va a pelear ese cupo de la Sudamericana. Pero San Lorenzo, River, General Díaz también, que ya no, tres equipos que no van a pelear. Entonces San Lorenzo tiene la magnífica chance de ir a Copa Internacional, si es que este rendimiento sigue San Lorenzo. Yo estoy muy contento, Paolo, permítame decirlo, lo de Orteman. Los 3 partidos que jugó y él decidió mantener ya el equipo, se jugó con los jugadores que él conoce y está manteniendo el equipo hace 3 fechas. Era el reclamo popular, inclusive de colegas, que se decida justamente, y él, yo creo que como fue un gran jugador también,
se está haciendo como técnico, a ver, se planteó esta posibilidad y el resultado está a la vista, Pablo. 3 partidos, 2 victorias y 1 derrota, con los mismos jugadores. Un cambio por táctica justamente contra Cerro Porteño, había ingresado Ale, ya dijimos, y el resto los mismos jugadores. Y ayer ya se evidenció el entendimiento que hubo entre estos jugadores. ¿Por qué te digo? Por el lado derecho, por ejemplo, las proyecciones de Rodi Ferreira, jugaba por el sector del juvenil, se metía en diagonal, le dejaba justamente el espacio para que Rodi Ferreira se proyectara tranquilamente. Y 2 goles vino justamente por ese sector, Paolo. Y el entendimiento justamente es lo que te hace eso, Paolo. Y estoy muy contento con ese perfil que ha tomado Sergio Orteman, de mantener, de jugarse ya con los jugadores que él cree que le puede sacar adelante. Y la estadística no miente. 3 partidos, 2 victorias, 1 derrota. Y al Deportivo San Lorenzo le faltaría un partido para que te quede tranquilo. Se va a ir pasando encima a otros jugadores que están comprometidos en el promedio. Y faltando 3-4 fechas ya podemos dar esa imagen de que San Lorenzo puede más. Falta todavía unas cuantas fechas. Y rescatamos también ayer el buen rendimiento. No tenemos que olvidar de Cristian Paredes, Pablo. Cristian Paredes. Así es. Bueno, la tabla de promedio, Santaní con 0,962, Capillatá está con 1,104, General Díaz está con 1,120, Deportivo Luqueño también 1,120, River Plate 1,135, San Lorenzo con 1,162. Dentro de la tabla de promedio, en el acumulativo, sí escaló bastante bien San Lorenzo. Está séptimo nuevamente ahora. Sí, por eso. En el acumulativo, con 43 puntos. Junto a Capillatá, que tiene también 43. Y después de mucho tiempo le pasamos a River. Le pasamos a River. Yo te dije que River se estaba destacando peligrosamente. Ya. Y que no había, la gente decía, no, River ya se salvó. No. La diferencia es mínima. A veces 1 punto, 2 puntos, 3 puntos. Y esta vez River ya quedó detrás de San Lorenzo, mucho más arriba. En el 6º lugar, me estaba diciendo Pablo, está San Lorenzo, de arriba y de abajo. Sí. 5 equipos comprometidos debajo del Deportivo San Lorenzo en el tema del promedio. Sí. Y lógicamente hacia arriba también se está peleando para un cupo para torneos internacionales. Estamos ahí en el medio. San Lorenzo tiene que apretar y ganar el jueves. Y puede ganar. La presión inmensa va a ser al Deportivo Capillatá. Sí, porque perdieron el partido, están en zona de descenso otra vez y hay que jugar con los nervios del equipo rival. Y yo creo que nuestro técnico es bastante inteligente, ha tenido partidos seguramente más que estos nervios, porque recordemos que él fue un gran jugador, campeón con Olimpia, tiene su recorrido y va a transmitir justamente a sus jugadores esa faceta de tratar de jugar con los nervios del adversario, Pablo. Sí, creo que sí hay que aprovechar al máximo, porque después tenemos un equipo que nos fue muy duro este año. Guaraní. Y que ha perdido los últimos 2 partidos. Perdió se desinfló Guaraní. Se desinfló y ya se le ve preocupado a Costa, su técnico. Está culpando al árbitro, pero bueno, es historia. Eso. Pero la estadística dice que perdió 2 partidos. Sí. Y después va a ser rival justamente del Deportivo San Lorenzo. Ante el domingo. El domingo, sí, después del Deportivo Capillatá. 17:30 está marcado el partido del domingo. Del Bonterbowl. Exactamente. Y después nos vamos a la Adrián Jara. El viernes de la siguiente semana. Y ahí ya vamos a ir. Viernes ante General Díaz. Ahí vamos a ir ya salvados. Vamos a sacar un empate con General Díaz y ya vamos a respirar más tranquilo. Si le ganamos al Deportivo Capillatá. Sí le ganamos al Deportivo Capillatá. Así es. Hay que ganar entonces. Hay que ganar. Muy bueno. PF Sport en radio.
El concejal Alfredo Lescano les invita a todos a que pensemos, diseñemos y pongamos en prácticas acciones que nos lleven a tener una ciudad mejor. Concejal Alfredo Lescano, avanza con la gente. San Lorenzo, avanza con el concejal Alfredo Lescano. Ferrina SRL. Ventas al por mayor y menor de varillas, ángulos, planchuelas, hierros, chapas, caños, alambres, artículos de ferretería en general. Ferrina SRL. Ruta San Lorenzo Luque. Ferrina SRL. Embragues y frenos Universal. Rectificación de tambor y disco de freno. Reacondicionamiento de disco y plato de presión. Remachado y cementado de zapata. Trabajo rápido. Retiramos y entregamos en el día. Embragues y frenos Universal. Porvenir Sur, casi ruta 2, kilómetro 14,5 en San Lorenzo. Teléfono 021 575 988 y el 0981 66 46 96. Embragues y frenos Universal. Romer, Centro de Enseñanza y Entrenamiento Deportivo. Kinesiología, fisioterapia, rehabilitación deportiva, neurológica, traumatología, vendaje neuromuscular, artrosis, artritis, trabajo funcional, trabajo diferencial, video análisis deportivos, Zumba. Romer, Centro de Enseñanza y Entrenamiento Deportivo. Avenida Manuel Ortiz Guerrero, casi Campo Jordán, Ruta San Lorenzo Ñambé. PF Sport Producciones. Teléfono 0981-269-715. Es una realización de PF Sport Producciones. PF Sport en radio. Bien, nos vamos preparando para la cobertura del jueves. Justamente vamos a estar ahí en el Deportivo Capiatá para la transmisión en directo del partido entre Deportivo San Lorenzo y Deportivo Capiatá. Profe, debutó la selección sanlorenzana de fútbol femenino, una aplastante victoria ante la selección itagüeña, y arrancó en el departamento central lo que es el Campeonato Nacional de Interligas de fútbol femenino. Así que felicitaciones al plantel, a las chicas del plantel de la selección sanlorenzana de fútbol femenino, una muy buena victoria. Son las campeonas vigentes del departamento central y buen inicio justamente defendiendo ese título de campeón o de campeonas en este caso. Sí, Pablo, estuve viendo justamente PF Sport en una de las plataformas en directo. Sí, estuvimos en directo con las imágenes. He visto hasta el 3-0. ¿Qué pasó después, Pablo? Y después vino el cuarto. Ganó 4-0. 4-0. Sí, por eso, justamente sí. Hasta 3-0 estuve viendo a las chicas. Sí. Que prácticamente se divirtieron y calor inmenso a esa hora que jugaron. Calor intenso. Sí. Comenzó a las 9 de la mañana. No, casi ya a las 10. 9:30 empezó. Sí, sí. 9:30. Pero bien por las chicas. Lo importante era ganar de local en el debut. Uno siempre está en la incertidumbre de jugar. Y ganar bien por sobre todo. Sí, eso ya lógicamente demostró después del partido. Pero está siempre latente el debut. ¿Cómo va a ser? ¿Va a ganar? ¿Va a empatar? ¿Quiénes van a jugar? Siempre hay una incertidumbre total entre las jugadoras, en este caso, entre los dirigentes, aficionados, pero todo salió bien. Todo salió bien, mérito suficiente. Las chicas ganaron, golearon contra un gran equipo. Sí, porque Itagüeña siempre fue duro. Sí, así es. Siempre fue un equipo difícil. Y por sobre todo, yo creo que también obedece un poquito que es el mismo cuerpo técnico que se mantiene desde hace 3 años. Es un cuerpo técnico campeón, vicecampeón de la Liga Sanlorenzana. Jugadoras que vemos que van evolucionando. Hay una base importante de jugadoras que vienen jugando en la selección en las 3 ediciones de la Interligas. Hay una continuidad, eso que usted justamente detalla, y se conocen entre ellas. Estamos hablando del director técnico Augusto Salinas. Augusto Salinas. Un detalle bastante importante, bueno, que se vio ayer justamente, no, tal vez
le faltó mayor velocidad a las chicas, pero esa insinuación de esas triangulaciones, esa jugada que se iban creando, armando, no se apostaba a lo que observamos, por ejemplo, en otro lado, que van a los pelotazos y a atropellar a ver qué pasa. O depende exclusivamente de una jugadora que pueda hacer dentro del campo de juego. Sí, este juega en equipo. Juega en equipo. Juega en equipo. Juega en equipo. Sí, es lo que yo estuve viendo justamente, Sí. y hace bastante bien las triangulaciones por todo el sector del campo de juego. Es difícil así atajar. Y eso... y eso demuestra un poquito la madurez de la jugadora misma, profe, en el sentido, porque a todas les conocemos, vienen compitiendo normalmente en la Liga Sanlorenzana, y precisamente eso es lo que nos alegra, ver de que van evolucionando, se van de a poco se van consagrando como jugadoras. Algunos que otros detalles indudablemente falta. Sabemos la precariedad de todo lo que es nuestra liga, nuestro campeonato, pero vemos esa evolución en ellas. Pero ese problema hay por todos lados. Estuve viendo justamente en las redes sobre las chicas de fútbol femenino de Cazapá. Sí. Que hacen pollada, que hacen esto, pintan Sí. cancha. No sé si te enteraste de eso. Tengo, pero aquí también no es la sección y No. hay que valorarle a las chicas. Sí. Sinceramente, yo estoy muy contento con ellas porque, primero, hace lo que les gusta, jugar fútbol, deporte. un detalle bastante importante. Y representa nada menos que a la ciudad de San Lorenzo. No estamos yendo. Un detalle bastante importante. Son 40 las jugadoras que están dentro del fútbol femenino de la selección. Y me gustó muchísimo verla. 18 fueron convocadas oficialmente. Pero todas estaban. Todas estuvieron acompañando, apoyando, alentando al plantel, y eso es muy positivo desde todo punto de vista. Nos vamos, profe. Antes de irnos, Pablo, permítame. Sí. El entendimiento en el fútbol es demasiado importante. Sí. Ojalá que el Deportivo San Lorenzo siga con esa senda. El fútbol femenino sanlorenzano ya nos demostró justamente lo que con la victoria de 4-0, y con esa ruta nos va a conducir directo de salvarnos por el descenso y campeonato internacional. Nos vamos. Gracias por la sintonía. Será hasta mañana. Hasta mañana. PF Sport, el campeón en audiencia.